Gentiles telespectadores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta es una noche especial para Univalle Televisión. Tenemos el gratísimo placer, la honra, el orgullo de tenerlo acá en nuestro set presente a un hombre que ha hecho historia a nivel mundial. Una personalidad que ha dirigido Colombia en años difíciles, del año 1994 a 1998, y que posteriormente, por los méritos propios, con esta luz con la que ha sabido brillar, fue designado el año 2014 secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nos referimos al expresidente Dr. Samper, quien nos visita a efecto de darnos a conocer una serie de factores que están flotando en el ambiente y que los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Doctor Samper, un verdadero placer tenerlo con nosotros. Este canal se viste de gala con su presencia y obviamente que en el curso de esta sesión estaremos conversando sobre los puntos que sean atingentes. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí con todos los televidentes en la universidad, regresar a Cochabamba, este sitio tan emblemático, no solamente de la historia boliviana, sino de la historia suramericana. Y bueno, estoy a su disposición para que hagamos un diálogo muy cordial sobre los temas que a ustedes les interese. Muchas gracias, presidente. En primer término, lo que queremos que conozca nuestra teleaudiencia es quién es don Ernesto Samper Pizano. ¿Cuántos programas tenemos? Varios. Usted sí. Cuéntenos nomás, que estamos ávidos de conocer lo suyo. Soy de una familia, vengo de una familia de clase media colombiana, bogotana. De unos ancestros más intelectuales que económicos. Mi padre era maestro universitario, mi mamá enseñaba literatura también en un colegio. Qué cosa bella, o sea, sí. Nutrido. Estoy rodeado de maestros. Estudié mi colegio en el Gimnasio Moderno, que es un colegio tradicional fundado por masones. Ajá. En Bogotá. Y luego mi carrera de Derecho la hice de Derecho y Economía en la Universidad Javeriana. Hice cursos de especialización en el exterior y ahí comenzó mi carrera pública. Dentro de las funciones públicas que le ha tocado desempeñar, presidente, ¿puede mencionarlas así brevemente, por favor? ¿Cuáles han sido las más importantes? A ver, mi carrera pública empezó como concejal de Bogotá. Ajá. Después fui diputado del departamento de Cundinamarca, senador de la República, ministro de Desarrollo Económico, embajador en España, embajador ante la Asamblea de Naciones Unidas, y luego volví a mi carrera como candidato presidencial. Fui presidente de Colombia del 94 al 98, como usted señalaba, y posteriormente, cuando regresé al sector privado secretaria, privado mensajero, privado todo, me dediqué un poco a los temas que han sido mi afición permanente, que son América Latina y la defensa de la aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia. Qué bueno. Y dentro de las situaciones más especiales, determinantes en su vida, sin entrar en su privacidad, obviamente, ¿qué fue lo que más le impactó dentro del plano profesional, por ejemplo? Bueno, tengo recuerdos de distintas etapas de mi vida muy gratos. Ajá. Pero digamos mi paso por España fue un paso muy grato porque
se celebraba el 5º centenario, Bellísimo. los bellísimo. Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue un año lleno de luz, de colorido, y obviamente el paso por el gobierno, siendo Colombia un país tan difícil de manejar, pues siempre le deja unas satisfacciones de todo lo que se puede hacer. Sobre todo que yo hice un gobierno social, se llamó el del salto social, lo llamamos. Y bueno, dejé unas huellas que espero sean las que me salven ante la posteridad y mis enemigos. De todas formas, a usted le tocó una etapa difícil, presidente, ¿no? Sí. El problema de las guerrillas en Colombia, la tensión que se ha vivido en el mundo por toda esta serie de factores. ¿Cómo encaró esto? ¿Cómo visualizó y cuál fue su intervención en definitiva? Hombre, la verdad es que pues uno no escoge su momento. Por supuesto. Casi que se podría decir que el momento lo escoge a uno. A mí me tocó una época muy difícil, que fue la época del narcoterrorismo, la época de Pablo Escobar. La campaña que me llevó a mí a la presidencia, asesinaron a 4 de los 6 candidatos que éramos. Fue una época en que la política no la hacíamos en las plazas públicas, sino en los cementerios. Por eso estoy tan solidario con los esfuerzos que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos por conseguir la paz en La Habana con las FARC, porque aunque no pudimos, los que hemos sido presidentes y lo tratamos de buena fe, pues cualquiera que pueda hacer la paz en Colombia debe obtener el respaldo de todos los que hemos tenido responsabilidades de Estado. Claro, pero hay que entender que usted, como otros presidentes colombianos, tuvieron esta perspectiva de solucionar este problema que fue tan angustiante, no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica, ¿no? Porque lamentablemente el efecto dominó es también muy, muy importante en nuestra política latinoamericana. No, pero además porque ningún país de la región se puede declarar totalmente ayuno del tema del narcotráfico. El narcotráfico es el común denominador de las distintas formas de violencia que afectan no solamente a Colombia. Bolivia ha sido un país que ha sufrido particularmente mucho en este combate irracional y desequilibrado contra un flagelo mundial del cual nosotros no somos ni siquiera responsables. Pero bueno, creo que ese fue, como repito, la época que nos tocó. Por fortuna creo que ahora en UNASUR he tenido la posibilidad de lograr un consenso que vamos a presentar en la Asamblea de Naciones Unidas el próximo mes de abril, un consenso en la región sobre una política alternativa en materia de lucha contra las drogas, porque nosotros lo que hemos estado haciendo es persiguiendo los eslabones débiles de la cadena, que a los pequeños productores campesinos del Chapare o del Putumayo, que a los consumidores, que a los microtraficantes, y mientras tanto hemos dejado sueltos a los tiburones de los carteles. Entonces lo que nosotros proponemos en ese documento es, ¿por qué no cambiamos el chip? Seamos tolerantes o de alguna manera generosos con los débiles y persigamos a los duros. Claro, y alguna vez se ha hecho esto, ¿no? Lamentablemente, si hacemos una revisión de las penitenciarías en Bolivia, presidente, vemos que por la famosa 1008 en Bolivia, la ley de sustancias controladas, quienes están detenidos son humildes pisacocas, que eran el último eslabón de la cadena, mientras que lamentablemente las grandes fortunas se andan paseando por el mundo. Y este nivel de desequilibrio de la justicia es realmente angustiante. Sí, es un tema que trasciende las fronteras de la región. Casualmente traje entre mis papeles una carta que me mandó un boliviano que está preso en una cárcel de Hong Kong, que por unos pocos gramos de
de coca que le cogieron seguramente porque había aceptado llevarlos para conseguirse algún dinero, le metieron 16 años. Imagínese. Entonces uno se pregunta, esto no tiene razón de ser. Por eso hay que darle una vuelta a esta política y ninguna región tiene más autoridad moral para hacerlo que la nuestra. Realmente son situaciones muy duras que ha vivido Latinoamérica, el mundo. Y ahora veremos un poco lo que es UNASUR, presidente. En realidad creo que esta ha sido una necesidad, una expectativa que han tenido los pueblos latinoamericanos. Tenemos a la OEA, pero se la veía con mirada muy lejana, ¿no? Este era un poco el sentimiento que teníamos los latinoamericanos. Y cuando se habla de la Unión de Naciones Suramericanas, sentimos que es un poco más nuestra casa. Claro. Es algo más que respiramos. Y realmente yo creo que todos nos hemos sentido verdaderamente orgullosos de tener esta institución. Coméntenos cómo nace, cómo surge, cuáles los objetivos. Es una institución joven que creo que nace como una respuesta de la región a unas necesidades particularmente sentidas a finales del siglo pasado. La primera, defender la democracia. Esta región hace 40 años estaba invadida de dictaduras militares, torturas, violaciones de los derechos humanos, falta de gobernabilidad. Entonces, UNASUR es un escenario político para defender la democracia, preservar la paz en un mundo tan convulsionado por guerras étnicas, luchas religiosas, conflictos propios de la Guerra Fría como los de Ucrania. Tener una región como esta que vive en paz es un privilegio que tenemos que sostener. No es que aquí no haya conflictos, los hay, claro, pero aquí no solucionamos los conflictos matándonos. Y tenemos unas virtudes, como por ejemplo nuestra condición mestiza. Aquí el mestizaje operó como una especie de amalgama de razas, de religiones, que nos permitió sincréticamente convivir y fusionarnos en lugar de matarnos. Hay que preservar esas condiciones que hacen de esta región una región pacífica. Y finalmente el tema de los derechos humanos, pero no los derechos humanos judiciales, pues. Claro. Las libertades políticas son muy importantes. Los derechos humanos en su expresión social, su vigencia social. Claro, uno de los puntos que definitivamente creo que angustia es el aspecto de estas diferencias tan abismales. Hemos estado revisando alguna documentación y creo que uno de los nortes que se traza UNASUR es de romper estas brechas tan profundas, ¿no?, entre lo que sentimos a diario. Este objetivo lo tienen ustedes muy bien delineado, presidente. Sí, es verdad. Ahora, pero fíjese que yo he pensado que hay una diferencia entre la integración europea y la integración suramericana. Europa, con sus 34 países, muchas razas, muchas etnias, muchas lenguas, muchas religiones, es un proceso de integración tratando de volverse región. Nosotros somos una región tratando de hacer integración y es mucho más fácil llegar a hacer integración a partir de una condición de nación como somos, la nación suramericana, la casa grande, de la cual hablaba Bolívar, que llegar a ser al revés, pretender que de acuerdos comerciales va a salir una nación. Esa es la fortaleza de UNASUR, una identidad que nos une, que nos vincula, que nos aproxima, que nos obliga, si se quiere, a estar juntos. Presidente, una consulta. Sí, señor. En el marco de la integración económica, si analizamos y estudiamos, seguramente usted es un estudioso de lo que ha sucedido en la Comunidad Económica Europea, este proceso ha sido un proceso paulatino que ha permitido generar en los países de menor desarrollo
condiciones que vayan equilibrando a los países de mayor desarrollo, como eran en su momento Francia, Alemania, en fin. América Latina tiene un problema similar. Tenemos 3 a 4 países que tienen un desarrollo económico muy acelerado, muy dinámico. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de su país, Colombia, el tercer país de importancia en el Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Estamos hablando de la Argentina y estamos hablando de Chile, que a pesar de que es una economía mucho más chica, es una economía muy pujante y muy agresiva, fundamentalmente en lo que se refiere a los tratados de libre comercio. Chile ha generado toda una política, al igual que Colombia, de apertura de sus economías que les ha permitido generar crecimiento, pero además incorporar una mayor demanda. Lo que no ha sucedido con países como Bolivia, Paraguay, en fin, que en algunos casos son elementos que limitan o van afectando estos procesos de integración. ¿Cómo ve usted este tema, presidente? Pues creo que usted ha puesto como el dedo en la llaga. Uno de los mayores problemas que tiene la región es su condición asimétrica. El problema en Latinoamérica no es el problema de la pobreza absoluta, no somos el continente con mayor número de pobres, es el problema de la desigualdad. Y esa desigualdad se expresa en desigualdad entre regiones, como usted las menciona muy bien, desigualdad entre regiones dentro de los países, desigualdades sociales, laborales. Fíjese que eso fue lo que no entendieron los norteamericanos cuando lanzaron la propuesta del ALCA. La propuesta del ALCA, a la cual yo asistí como presidente en 1994, era como hacer unos tratados de libre comercio, mayores inversiones, pero pensaban que todos los países podían ir al mismo ritmo y no se tuvo en cuenta las profundas asimetrías. En Europa entendieron eso inteligentemente y establecieron desde el comienzo los fondos de cohesión. Los países con menores recursos les daban un impulso para que pudieran llegar al nivel de los otros. Acá no, aquí no hemos hecho esfuerzos. Por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia tenía unas condiciones de atraso muy importantes hace 10, 15 años y el esfuerzo para un país como Bolivia de sacar del atraso y de la pobreza a su gente es mucho más considerable que el esfuerzo que tiene que hacer, por decir algo, Chile, que usted menciona, o Argentina. Si no consideramos que cada país va a una velocidad distinta y creamos unos fondos de solidaridad para ayudarle a los que tienen que hacer un mayor esfuerzo, pues creamos estas condiciones de perpetuar unas desigualdades que nos van a impedir o por lo menos nos van a dificultar integrarnos. En la actualidad, en este mundo tan dinámico, la economía del conocimiento, de la ciencia, de la innovación es fundamental. Y eso va vinculado a un tema que es central: los países de menor desarrollo económico, los países más pobres, tienen mayor rezago en la calidad de la educación. Y eso hay que reconocer, y es un tema que hay que trabajar muchísimo. Si nosotros no somos capaces de generar un proceso de desarrollo más armónico, ¿cómo podemos el día de mañana incorporarnos en la economía del conocimiento? Es decir, en los grandes avances. El caso de Colombia es significativo, hay una agencia nacional de desarrollo que impulsa la investigación en Colombia, ¿no es cierto? Que impulsa la investigación en diferentes ramas, pero además genera fondos que permiten que instituciones como las universidades puedan competir y generar mayores fortalezas para enfrentar este mundo del conocimiento que hoy en día está ávido de mayores inventos, mayores creaciones, y esta dinámica no va a concluir hoy día ni va a concluir mañana, sino va cada día la economía del conocimiento es mucho más acelerada. Es verdad. El mundo de hoy no está dividido
entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. Y en esa división nosotros lamentablemente estamos más del lado de los que no saben que del lado de los que saben, lo cual nos obliga a comprar tecnología, a importar conocimiento, a tratar de asimilar procedimientos externos. Creo que ese desafío, el desafío de una revolución del conocimiento, que va muy conectado al tema de la conectividad, porque si no estamos en las autopistas de la información, si no tenemos acceso a esas fuentes donde está generando el conocimiento, estamos perdiendo la carrera. Por eso es tan importante una política de innovación tecnológica. Nosotros estamos trabajando en UNASUR en la constitución de un espacio de educación superior suramericano. ¿Qué quiere decir esto? Que facilitemos la movilidad académica. Somos una región de 420 millones de personas viviendo en 18 millones de kilómetros cuadrados. La idea es que a través de este espacio común de educación superior, un estudiante de Bolivia, previo un proceso de acreditación, por supuesto, pueda terminar sus estudios en Chile. O un profesor que está enseñando hoy día en Ecuador ingeniería pueda enseñar a hacer puentes en Argentina. O que un médico que se preparó en Chile pueda ejercer la medicina en Venezuela. Ese espacio de movilidad incluye las redes de conocimiento científico. Tenemos que desarrollar nuestro propio conocimiento. Llega un momento en que el conocimiento adquirido afuera ya se vuelve un problema de licencias, de patentes, que no tienen mayor significación. Por eso generar conocimientos es tan importante. Y lo relaciono brevemente con otra exigencia que tiene la región, el tema de las cadenas de valor. Nosotros tenemos un modelo extractivista de desarrollo. Vivimos de lo que produce la tierra o de lo que le sacamos a la tierra de adentro, pero no le estamos agregando ningún valor. Por eso nos pasa lo que nos está pasando ahora, que se cayeron las compras chinas, se cayeron las compras europeas, recesión en Estados Unidos y se acabó la época del auge. ¿Cómo revertir eso? Creando cadenas de valor. El mundo de hoy está desarrollándose a través de cadenas de valor. Y si nosotros no somos capaces de agregarle valor a lo que tenemos, en lugar de vender el gas de Bolivia, producir urea y que esa urea sirva para abonar una agricultura comercial, por decirle algo, o que el campesino no tenga que vender en la puerta de su finca el producto al precio que le den, sino que haya unas cadenas que pueda colocar a unos compradores finales. Si no creamos ese concepto de cadenas, pues vamos a seguir en lo que estamos, y es que simplemente tenemos una concepción rentista de la economía. Vivimos de lo que produzca la vaca sin que nos importe que la vaca pueda producir más o menos, o pueda producir leche o pueda producir quesos. Presidente, dentro de los objetivos específicos de UNASUR, hay unos que resaltan con características propias. Hablamos de erradicación de analfabetismo, acceso universal a la educación, etc. Este tipo de situaciones ya han sido encaradas a nivel global, a nivel de UNASUR. Es decir, existen lineamientos de políticas a nivel de la organización. Le comentaba a usted, profesor, que UNASUR tiene esos tres grandes objetivos conceptuales, que son la paz, la democracia y los derechos humanos. Pero UNASUR también hace algo muy importante, y es que es un generador de políticas públicas. Nosotros tenemos 12 consejos sectoriales que operan como una especie de gabinete regional. El Consejo Suramericano de la Salud está integrado por todos los ministros de salud de la región. El Consejo Suramericano de Planeación e Infraestructura está integrado por todos los ministros de transporte de la región. ¿Qué hacen esos ministros? Esos ministros generan políticas públicas que identifican a través de unas acciones para 5 años
y formulan planes de acción todos los años sobre cómo hacerle el seguimiento a esas políticas. Lo que yo hice cuando llegué a la Secretaría fue organizar esas políticas públicas en 3 agendas. Una agenda que es la agenda social, Comité de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, concentrada en el tema de la inclusión social. Nuestro problema no es pobreza, sino inclusión social, reducción de la desigualdad. Claro. Segundo, una agenda económica, infraestructura, ciencia, tecnología, todo lo que podríamos llamar factores que apuntan hacia otro gran objetivo, que es el objetivo de la competitividad. Si nosotros queremos estar en el mundo global, tenemos que ser competitivos. Sin competitividad no hay posibilidad de estar en el mundo. Y una tercera agenda, que es la agenda política, la cual está pues el Comité de Seguridad, el Consejo de Participación Ciudadana, que apunta hacia el concepto de participación ciudadana. Interesante. Ahora, presidente, en la época actual es muy usual escuchar esto de la inversión de valores. Lamentablemente las escalas axiológicas se han ido perdiendo y vemos con pavor cómo las crónicas rojas, los diarios amarillos, nos muestran situaciones que antes nos espantaban al solamente figurarnos una situación de este tipo, pero que hoy lamentablemente nos están deshumanizando por la recurrencia con la que se presentan. Le pongo una gráfica que a mí por lo menos me alerta y me preocupa, y que no es solamente de Bolivia, sino de todas las naciones que nos circundan. No nos extrañamos cuando aparece un titular en una información: padre embarazó a su niña de 12 años, o hijo golpeó a la madre hasta matarla. Es decir, estamos viviendo una etapa de inversión de valores que es altamente preocupante. Y dentro de las políticas de gobierno siempre se ha tendido a sancionar antes que a prevenir. Y creo que este es un error. No sé, UNASUR, ¿cómo encara esto, presidente? Bueno, usted ha planteado un tema realmente relevante en las preocupaciones, no solamente de UNASUR, sino yo diría en el mundo en general. Esta insistencia en los conceptos del mercado ha terminado por convertir los valores éticos en valores bursátiles. Totalmente. De esos son los valores que hoy hablan. Sí. Y de alguna manera este desarrollo de las redes de comunicación, contra las cuales por supuesto no nos oponemos, son producto de la interconexión del mundo, pero hay una especie de inframundo a través de muchas de estas redes, que son las que expresan los peores sentimientos. Digamos que si Víctor Hugo naciera hoy, él seguramente habría hecho un tratado sobre el Internet y las redes virtuales en lo que es la expresión de la miseria contemporánea. Así es que yo creo que sí es una reflexión válida, sin caer en falsos moralismos. Obviamente. Me parece que recuperar ese sentido de lo básico, por ejemplo, lo que usted menciona. Hoy día se ha generado el populismo punitivista. Sí. Cada vez que aparece una modalidad delictiva, la gente dice, no, hay que ponerles cadena perpetua, hay que meterles 40 años en lugar de 20. ¿Y dónde quedó el tema de la resocialización y de la posibilidad que tiene una persona de reinsertarse a la vida civil? Eso lo estamos viendo ahora mucho en Colombia. En Colombia el gran debate es sobre si estamos o no dispuestos a hacer un sacrificio porque las FARC de alguna manera firmen la paz. Y la gente que están todos de acuerdo con la paz no quiere que haya ninguna concesión a favor de las FARC. ¿Por qué? Porque no entendemos que el concepto de dar el paso a una sociedad del conflicto al posconflicto no puede estar basado en la revancha, sino en la reconciliación. Claro que sí.
Con su venia, presidente, nos vamos a ir unos minutitos a una pausa, por favor. Listo. En unos segundos estamos con ustedes. Permiso. Amigos, estamos de vuelta con la gratísima presencia de don Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, secretario general de UNASUR. Presidente, hay mucha gente que escucho hablar de UNASUR. Es esta noticia que a uno le pasa. Qué bello sería el que usted tenga la gentileza, en muy cortas palabras, y hablábamos extra cámara que usted ha sido también profesor, tenga la gentileza de indicarle a nuestra audiencia qué es UNASUR, qué pretendemos, dónde vamos, qué objetivos perseguimos. UNASUR, como su nombre lo indica, es la Unión de Naciones Suramericanas. ¿Por qué unión? Porque no es un sindicato de gobiernos. Sí, señor. Ni es un gremio, es un concepto de unidad. De naciones, por lo que hablábamos antes, porque nuestro mayor factor de compactación es la identidad. Pertenecemos a una misma región, a una misma historia, compartimos un futuro y eso nos hace nación. Y suramericanas porque estamos en esta parte del mundo, en este cono sur que llaman, que es una región que tiene unas características muy especiales. Ahora, de esa idea nace la necesidad de hacer convocar un grupo de países no en función de que rebajen aranceles o establezcan sistemas de inversión, sino que realmente defienda el escenario. Haga de cuenta que esto es un partido de fútbol y el escenario está en la defensa de esos valores, pero no estamos en la cancha, digamos. Por eso UNASUR tiene una mesa de convergencia en la cual estamos tratando de poner de acuerdo a Mercosur, a la Alianza del Pacífico, a la Comunidad Andina y al ALBA, diciéndole, bueno, ¿qué podemos sumar? ¿Qué podemos eliminar para no duplicar? ¿Y en qué se puede especializar cada uno? Y sobre esa base estamos trabajando en ese proyecto político, si se quiere, es un escenario político que parte de la base de fortalecer la unión, que lo demás vendrá, como dice la Biblia, por añadidura. Sí. Básicamente, Cochabamba tiene una ligación sentimental, afectiva con UNASUR. Se han desarrollado eventos acá en nuestra ciudad y nuestra gente tiene este cariño, más aún cuando se habla de que el Parlamento de UNASUR va a estar acá en nuestro departamento, en San Benito, a unos minutos de la ciudad. ¿Cómo está marchando esto, presidente? Pues casualmente ese es parte del objeto de mi visita. Ajá. Vengo a participar mañana en el Café UNASUR con la universidad, muy honrado además. Ahora hablamos un poco del Café UNASUR, qué es eso, pero también vengo a acompañar al presidente Morales para hacer una visita a San Benito, donde se está construyendo la sede de lo que debe llegar a ser el Parlamento Suramericano. Cuando yo hablo de que UNASUR no es una unión de gobiernos, me refiero a que UNASUR no es solamente del Poder Ejecutivo, también queremos que haya una reunión de los poderes legislativos y ojalá también judiciales. Judiciales, que sería lo ideal. Que allá vamos a llegar. Entonces aquí se está construyendo un complejo monumental a muy poco tiempo de Cochabamba, que va a ser de alguna manera como el Ágora suramericana. ¿Se acuerda de ese sitio donde iban a polemizar
y a expresar sus Donde inquietudes, salían sus los grandes diferencias, pensamientos, ¿no? los grandes pensamientos, pero también va a ser una especie de altar, de identidad, porque Cochabamba refleja mucha identidad y Bolivia en general es como un punto de encuentro, es el corazón de Sudamérica. Entonces yo le doy ese significado, pero además es un punto de encuentro entre el pasado y la modernidad, porque va a tener un centro de convenciones, va a tener unos hoteles. Y lo que nosotros queremos no es que aquí venga un parlamento regional más. Inclusive no se trata de que vengan los parlamentarios a vivir en Cochabamba. Se trata de que las decisiones que se tomen a nivel legislativo se originen acá. Qué bueno. Podrán venir los parlamentarios en sesiones especiales, identificar acá cuáles son los proyectos que más le convienen a la región e ir a sus parlamentos nacionales a hacerlos aprobar para que todos coincidamos en las mismas inquietudes regionales. Eso va a ser un proceso que va a tomar algún tiempo, hay que cambiar el tratado constitutivo, pero imagínense lo importante que sería, por ejemplo, este concepto que estamos impulsando de la visa de residencia Mercosur. Hoy día cualquier suramericano puede trabajar en cualquier parte con la visa de Mercosur, que va a ser la visa de UNASUR, si ese concepto pudiera llegar a generalizarse. Hoy día 500.000 de suramericanos estudian con eso para muchas otras cosas. Realmente, ciframos la esperanza en esto, creemos que se va a hacer realidad, se está peleando por eso y está el corazón de Cochabamba en esto. Muy bien. Presidente, ahora conversemos sobre lo que es el primer café UNASUR. Una sí. consulta. En el marco del fortalecimiento democrático, indudablemente surge la necesidad de la importancia de que los jóvenes comiencen a discutir diferentes posiciones. Y en ese marco, la Universidad del Valle ha avanzado sustancialmente y ha generado algunos eventos internacionales de esta naturaleza que permiten a los jóvenes, tanto de la universidad como de otras universidades, intercambiar puntos de vista sobre la problemática que vive el país, sobre la problemática que vive, en este caso, Sudamérica. Y hemos pasado con un modelo de la OEA, por ejemplo, que ha permitido a los jóvenes intercambiar opiniones. A su vez ha permitido eso, que muchos jóvenes de la universidad puedan participar en modelos en otros países. Esta experiencia de Café UNASUR, que para el caso Bolivia es la primera vez, considero que es fundamental porque va a permitir a los jóvenes no solo tener la posibilidad de discutir el día de mañana sobre la problemática regional, sino tener la posibilidad en el futuro de incorporarse en la discusión en otros países sobre la temática que pueda generarse a partir de las conclusiones en Cochabamba. Así es, así es. El Café UNASUR nació en Colombia, cuando después de 10 años de estar yo relativamente retirado de la vida política, después de salir de la presidencia, quise retomar el contacto con las regiones de mi país, pero sobre todo con los sectores jóvenes. Para un expresidente es muy fácil llegar a cualquier región en su país, en Colombia, como ninguna otra. Entonces salen los mismos viejos amigos de siempre, no tienen una oportunidad de renovar lo que está pasando ni tomarle el pulso. Y montamos con algunas personas que me ayudaron un sistema de diálogo con los estudiantes, especialmente universitarios, alrededor de sus problemas. Yo siempre he detestado que a los jóvenes los traten como una especie de grupo aparte. Ustedes son ahí rebeldes, venga, les canalizamos la rebeldía, elíjanse presidentes y vicepresidentes y después voten y ahí los tenemos botando energía,
cuando la mayor parte de los problemas que tiene la región son problemas de los jóvenes, que afectan a los jóvenes. Cifras de desempleo en Bolivia, el doble el desempleo de los jóvenes que el desempleo normal. Problemas de violencia afectan fundamentalmente a los jóvenes. ¿Quién, si no son los jóvenes, van a tener que ver con los desastres del cambio climático? Entonces, a partir de esos temas, que son los que manejamos en UNASUR, digamos, sectorialmente, lo que hacemos es un ejercicio. Cuando uno está mal con la señora o pelea con un amigo, le dice, vamos a tomar un cafecito y arreglamos esto. Eso es lo que yo hago, me vengo a tomar un cafecito con los jóvenes de Cochabamba, vamos a hablar de sus temas, de sus problemas, del problema del medio ambiente en Bolivia, del problema del desempleo, de la educación, que a ellos les llega mucho, pero no va a ser yo el que les va a dictar la cátedra magistral, pues como decía Ortega Gasset, una sombra de tiza y tablero, sino llegamos con un método en que ellos mismos van a hacer un diálogo, un debate, una discusión sobre sus problemas y luego nos reunimos todos en una especie de grupo, como en un escenario, sin mesas que nos separen ni nada, en una sala como esta, a hablar con todos ellos y con los que están conectados. Porque aquí el secreto de Café UNASUR además es que estamos conectados a las redes universitarias y los jóvenes que participen mañana en Cochabamba van a quedar incorporados a una base de datos. Entonces mañana es muy probable que estén conectadas 1.500, 1.800 jóvenes que saben que va a haber el Café UNASUR en Cochabamba, que a través de las redes se van a conectar para seguir de cerca el debate, y de los sitios más impensados. Se conecta gente de Hong Kong, gente de la Universidad de Salamanca, o sea, aprovechar las ventajas de la conectividad para poder de alguna manera sentarse con los jóvenes a hablar de sus problemas. Ese es la esencia misma, que me parece bellísima, ¿no? Marquito, no sé. Ahora ahí nosotros los que ya estamos pasando aceite, no tenemos el protagonismo, lo tienen ellos. Los jóvenes, claro. Que se van a sentar, que van a discutir. Y luego el papel mío es simplemente como de orientar para que realmente saquen conclusiones. En realidad, doctor, pues, si me permite, Sí, desde el primer momento que nos contactaron a través de Cancillería para que la universidad pueda acompañar este proceso, nos ha encantado porque vamos a compartir con un personaje de la política internacional. Toda la logística de la universidad ha sido puesta, hemos trabajado con Andrés estos días mediante correo electrónico, con las diferentes autoridades, hemos hecho todos los contubernios para que esto salga mañana muy bien. Hemos invitado a los estudiantes de la universidad, de las carreras de empresariales, jurídicas, hemos invitado a diferentes universidades públicas como privadas, hemos hecho las invitaciones a los señores rectores, también a los directores de carrera para que puedan enviar a los estudiantes. Entonces lo que queremos es, y aquí de la audiencia está dando cuenta de la valía del presidente Samper y cómo va a ser el trabajo. Lo que hablábamos con Andrés esta mañana era muy interesante. El presidente lo que va a hacer, y eso no lo quiero dejar como una sorpresa, sino que quiero más bien incentivar a que los chicos se inscriban. Él va a ser de moderador, va a ir de mesa en mesa conjuntamente con nuestro rector, vamos a poder compartir los criterios, hacer una retroalimentación activa, y qué mejor que hacer con los jóvenes de Cochabamba. Y eso estamos como universidad agradecidos. Ese es el significado. Este es el quinto Café UNASUR. ¿Quinto, Andrea? Sexto, quinto. ¿Sexto ¿Sexto café o sexto café? Quinto café. El quinto café que estamos haciendo en UNASUR. En Colombia alcanzamos a hacer unos 30 y apenas completemos unos 20, vamos a hacer un ejercicio al cual invitaremos a la Universidad de Cochabamba, que es sistematizar el pensamiento de los jóvenes suramericanos sobre los temas, porque los temas aquí en Cochabamba en esencia van a ser los mismos que estamos planteando en todas partes: el tema del empleo, el tema de la educación, el tema del medio ambiente, para que haya como una expresión sobre todo esto. Qué importante, presidente, el dejar de ser espectador y ser actor
Claro. estar inmerso dentro de todo esto y hacer que se vayan rompiendo estas vallas generacionales. Dentro de la cátedra universitaria, usted ha debido tener también esto, yo creo que es hasta terapéutico el estar con los alumnos, porque hay un nivel de retroalimentación tan positivo. Claro. Y la labor que usted hace me parece realmente encomiable, porque con toda la trayectoria que usted tiene, ¿no? Estar con los jóvenes, dialogando de sus problemas, de sus cosas, yo creo que les da mucha fuerza. Sí, y además el ejercicio es estimulante y muy grato, porque mañana cuando salgan estos jóvenes que vengan, a ninguno se le va a olvidar que es UNASUR. Sí, por supuesto. A ninguno se le va a olvidar, no porque se lleven el concepto de la organigrama y todo eso, sino porque tuvieron la oportunidad de participar en un ejercicio de construcción. Participar quiere decir formar parte de. Entonces, cuando uno habla de un foro de participación, que se nos olvidó ese tema, y es que también aquí en Cochabamba, también en el mismo escenario, vamos a montar el foro de participación ciudadana de Sudamérica. Vamos a traer las organizaciones sociales, no en actos multitudinarios, caóticos, sino como representantes de los sectores sociales de los países de Sudamérica, van a estar aquí construyendo nación. Qué bello, qué bello. Cochabamba va a vivir una nueva época cuando estos proyectos de participación se puedan concretar. No, y ponemos todo el corazón, presidente. Estoy seguro, con esta amabilidad ustedes está condenado al éxito. Por supuesto. Amigos televidentes, realmente ha sido una sesión extraordinaria, magnífica. Queremos agradecer profundamente y de corazón, presidente, el que usted haya tenido la gentileza de visitarnos. Creo que ha llegado con su palabra muy clara, muy sencilla, de los grandes hombres a nuestra población. Muchas gracias por estar con nosotros. Que invite mañana, sería importante. Y en todo caso, le rogamos tenga la gentileza de invitar a nuestra teleaudiencia para el acto de mañana. Bueno, mañana los espero a todos ustedes en el Café País. Es una cita con ustedes mismos, con el futuro de los jóvenes, con lo que puede ofrecer UNASUR en su agenda. Vamos a tener un rato de reflexión importante sobre los problemas que a ustedes mismos los afectan. Allá los espero. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente Samper, también la presencia del licenciado Gutiérrez, de nuestro gran amigo Marco. Y amigos, estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias.